¿con qué limpiará el joven su camino? La respuesta está ahí enseguida: con guardar tu palabra, con guardar la palabra de Dios. Y esa es una pregunta con su respuesta inmediata que nos arropa a todos a día de hoy, ¿verdad? Como iglesia, como miembros del Señor Jesucristo. Se habla específicamente de los jóvenes, pero la realidad es que nos arropa y nos compete a todos, porque todo aquel que quiere vivir conforme a la palabra de Dios, ¿verdad?, desea vivir en santidad, desea vivir en integridad y en limpieza delante de nuestro Señor Jesucristo. Y el verbo limpiar, a que hace referencia aquí donde dice con qué limpiará el joven su camino, en hebreo significa purificar, hacer puro o hacer transparente. Y haga de cuenta un sartén viejo, es el que normalmente nosotros solemos utilizar para fritar las tajadas, que se pone viejo, que ya está gritando que lo cambien. Hagamos de cuenta esa imagen. Entonces, un sartén quemado, un sartén duro, desgastado por el uso, no se limpia solo con agua. Ese sartén necesita de una esponja, que es un buen jabón, que es un brillo, pero aparte de esos elementos necesita insistencia y paciencia. Amén. Y la palabra de Dios viene a ser en nosotros entonces como esa esponja que a través de que remueve la impureza, ¿verdad?, que no viene de buenas intenciones. La palabra de Dios viene a ser como esa esponja que puede limpiar hasta los corazones más endurecidos, siempre y cuando haya de nuestra parte esa disposición, porque hemos venido escuchando de nuestro pastor, ¿verdad?, y hemos conocido que una de las puertas que Dios no derriba es la de la voluntad humana. Siempre debe haber una intención, una voluntad de parte de nosotros para permitir que Dios obre en nuestras vidas y haga conforme a Él propuesto y ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces el salmista no deja espacio para la duda, inmediatamente dice que la pureza, pues nos da a entender que la pureza que nosotros podemos entender no viene de buenas conductas humanas, de buenos comportamientos o quizás de una moral intratable, no. En este contexto la pureza habla de guardar la palabra de Dios. Esa pureza viene a nuestras vidas a través de guardar la palabra de Dios. Amén. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que es la palabra de Dios, es el mismo Dios que a través de su Espíritu Santo sostiene esta iglesia, y es el mismo Dios que está en medio de nosotros, porque en donde hay dos o tres reunidos, ahí está Él, y aquí está Él en esta noche, en el poder de su Santo Espíritu. Si usted no cree, diga amén, porque yo a esa palabra la creo. Amén. Gloria a Dios. En Juan capítulo 1, versículo 1, la palabra de Dios dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La palabra es Jesucristo mismo. Él es ese Logos eterno. No es solo el que nos habla a través de su palabra, sino es ese Dios que es paz, que es amor, que es bondad, que es misericordia, que es poder, que es fortaleza en momentos de dificultad. Amén. Es la misma expresión del pensamiento y la voluntad del Padre. Cuando relata en el verso 14, versículos más adelante, y dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y es por eso que cada vez que nos disponemos de corazón a abrir la Biblia, a leer la palabra de Dios, a escuchar lo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros, estamos escuchando a nuestro Señor Jesucristo hablar con nosotros. Por eso el guardar la palabra de Dios es guardar a Cristo en nuestros corazones. Además de eso,
Y además de recordar y de memorizar los versículos que son muy buenos, amén, el hecho de tener una comunión con Él es vivir conforme a su voluntad. Porque entonces cuando nosotros guardamos la palabra de Dios, no nos estamos guardando solamente del pecado, de las tentaciones, ¿verdad?, de las pruebas o de las dificultades que vienen a nuestras vidas, sino que también entonces a través de la misma palabra de Dios nosotros encontramos propósito y dirección para nuestras vidas. Porque si hay de algo de lo que yo estoy seguro en esta noche, es que con cada uno de los que estamos aquí en esta hora, Dios tiene un propósito muy especial. Es un propósito que quizás ni siquiera nosotros alcanzamos a dimensionar. Nuestra mente podría quedarse corta al tratar de darle figura o tratar de dimensionar la magnitud del plan, de la bondad, de las maravillas que Dios está dispuesto a hacer con cada uno de nosotros. Porque ante los ojos de Dios no hay grande, ante los ojos de Dios no es pequeño. Todos tenemos un propósito especial en las manos de Dios. Y es por eso que cuando guardamos la palabra de Dios se convierte en una defensa. Esa misma defensa que nos acuerda, ¿verdad?, de la misma bondad que Dios ha tenido para nuestras vidas. Quizás cuando surge un problema, quizás cuando hay escasez, nosotros podemos recordar a través de la palabra que Él es nuestro proveedor. Y que de la misma manera que sostuvo al pueblo de Israel cuando estaban pasando esa temporada difícil en el desierto, Él está dispuesto a hacerlo con cada uno de nosotros. Si hablamos de ejemplos de hombres transformados por la palabra de Dios y que sirvieron también como ejemplo para transformar otras vidas, nos encontramos a Moisés, este hombre que conocemos que quizás tenía problemas de dicción en su lengua. La Biblia relata que quizás era tartamudo y se sentía capaz. Era un hombre que tenía una desconfianza en sí mismo, ¿verdad? Pero recibió una palabra de parte de Dios y esa palabra bastó para transformar no solo su vida, sino para levantarlo como el libertador de toda una nación. La palabra que Dios le declaró fue: yo estaré contigo. La mujer samaritana, aquella dama que fue despreciada, que fue puesta al oprobio, al vituperio de la nación, estaba rota por dentro debido a su condición, escuchó una palabra de parte de Dios que le reveló su verdad. Y no solo fue transformada ella, sino que se convirtió en la primera evangelista de su pueblo. Y podemos entender que a través de ella muchas personas más fueron transformadas. Y de ese mismo modo hay una palabra declarada sobre cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Esa palabra que es viva, que es eficaz, que es eterna, que no tiene fecha de vencimiento, está sobre cada uno de nosotros. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Cuando decidimos guardar la palabra de Dios, no solo nos somos bendecidos nosotros, sino que nuestras vidas vienen a ser un instrumento útil para que podamos nosotros bendecir a otros. Amén. Porque Dios es lo que ha hecho en cada uno de nosotros. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Padre Celestial. Toda la gloria y la honra es para ti, Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos ser instrumentos para bendecir a otras personas, que de la misma manera en que Él nos ha impactado, que de la misma manera en que Él ha tratado con
nuestras vidas nosotros podamos impactar a otras personas. Amén. Pero lo cierto es que esa palabra que Dios ha declarado sobre nosotros no ha caído en piedra. No podemos nosotros olvidar que el mismo que promete es el mismo que cumple, que las promesas de Dios son en Él sí y en Él son amén. Que aunque los tiempos se pongan difíciles, que aunque los vientos arrecien en nuestra contra, el mismo que ha prometido es el mismo que ha de cumplir. Yo también digo amén a esa palabra, porque tenemos que seguir esforzándonos, hermanos. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. A este mundo tal y como nosotros lo conocemos ya no le queda nada. Estamos seguros de eso. Yo quiero en esta hora, verdad, que recordemos las palabras del salmista cuando dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Vivir conforme a la palabra de Dios es vivir pues con un corazón completamente rendido ante el Señor, es buscarlo a Él, no solo por sus bendiciones que son buenas y son ricas, sino buscarlo a Él, por el amor a su presencia, más que a su provisión. Porque si hay algo que Dios quiere es bendecirnos, es prosperarnos, es hacernos crecer conforme a su voluntad, conforme al plan que ha predestinado para cada uno de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Porque no estamos aquí por casualidad y hemos venido a cumplir un propósito específico. Todos tenemos un propósito en las manos de Dios. Aparte de eso, yo quiero que guardes esa palabra. Tú tienes un propósito en las manos de Dios. El salmista luego de esto vuelve y declara: me regocijo en el camino de tus testimonios más que en toda riqueza. El gozo del salmista no estaba puesto en las posesiones, en el dinero o en la fama, que vienen a ser banalidades, cosas que son pasajeras. El gozo del salmista estaba puesto en el caminar conforme a la palabra de Dios, y eso es lo que realmente trae fruto para nuestras almas. Eso es lo que verdaderamente nos trae gozo, paz, tranquilidad. Si no fuese así, ¿por qué entonces vemos tanta contradicción en el mundo? Tantas personas que aparentemente han alcanzado riqueza, estatus social, socioeconómico, posesiones, pero que se suicidan. Basta mirar a los países, entre comillas, desarrollados, ¿verdad?, que tienen riqueza, que no les falta absolutamente nada, que tienen sus viviendas, que tienen alimento, pero normalmente son los países con la tasa de suicidio más alta, y es porque les falta a ese Jesucristo que nosotros tenemos en sus corazones. Nosotros estamos de paso en un mundo donde todo es pasajero, donde todo se mueve a una velocidad y cada día más rápido, donde todo cambia, donde las ideologías vienen y van, pero la única roca firme es este Jesucristo que la vida de hoy queremos saber. A la luz de la palabra vienen y vendrán aún tiempos más difíciles. Si miramos a Israel, el cual es el reloj profético de Dios, hace poco se ha cerrado una profecía, los 77 años de Israel como nación desde 1948, cuando fue establecida por la mano poderosa de Dios como una nación. Y es por eso que aunque han intentado asediarla, y es por eso que aunque han intentado derribarla, no han podido, porque esa nación está sostenida por el poder de Dios. Pero a nosotros lo que más nos compete es como iglesia, ¿verdad?, como pueblo escogido de Dios,
eso nos habla de que la venida de nuestro Señor Jesucristo está cerca. Está aún más cerca de cuanto nosotros queremos. Por eso es que el momento de tener las maletas listas, si me lo permiten hablar así, simbólicamente, el momento de que nuestras vasijas, de que nuestras lámparas, si están menguando, si están escaseando, si les hace falta un poco más, sean llenas de la presencia del Señor Jesucristo. Amén. Hemos visto en muchos países del Medio Oriente como muchos de nuestros hermanos en la fe están siendo perseguidos por su fe en Jesucristo. Aún en Corea del Norte, en Afganistán, en Somalia, en algunas partes de China, no pueden ni siquiera tener una Biblia en su casa porque ya es un motivo de muerte. Algunos han llegado a memorizar libros enteros de la palabra de Dios porque saben que en cualquier momento les pueden quitar este papel. Pero nadie va a lograr poder quitar la palabra que ha sido sembrada en sus corazones. Amén. Vemos cómo el salmista cierra casi y concluye diciendo: no me olvidaré de tus palabras. Y hoy más que nunca, iglesia, pueblo de Dios, amigos, simpatizantes, escogidos por Dios, no podemos olvidar la palabra de Dios, porque es esa misma palabra que nos sostiene, es esa misma palabra que nos guía, es esa misma palabra que nos afirma, es la misma palabra de Dios que nos levanta, es la misma palabra de Dios que nos fortalece. Amén. Es esa misma palabra de Dios que nos lleva a encontrarnos con Jesucristo. Yo quiero que me acompañen a orar en esta noche, porque Jesucristo es aquella palabra viva y Él está dispuesto a habitar en cada uno de nosotros. Tenga la amabilidad, póngase ante sus pies.